expansión torácica o por afección de las articulaciones del tórax suele estar disminuida, entonces al paciente le cuesta trabajo respirar. Es más difícil diagnosticarla de forma temprana en mujeres, ya que estas suelen tener una presentación más indolente, presentaciones atípicas como una artritis periférica, mayor involucro cervical en lugar de lumbar y una progresión más lenta en los cambios radiográficos. Es muy importante saber diferenciar entonces si el paciente va a tener una lumbalgia mecánica de una lumbalgia inflamatoria. ¿Cómo vamos a poder hacer esta distinción? Pues realmente los pacientes que tengan menos de 40-50 años con 3 o más de estos datos clínicos suelen tener mayor riesgo para desarrollar una lumbalgia de tipo inflamatorio. ¿Cuáles van a ser estos? Rigidez matinal de más de 30 minutos, mejoría con el ejercicio, despertarse durante la segunda mitad de la noche y un dolor bruto alternante. Es más probable que este paciente tenga una lumbalgia de componente inflamatorio. ¿Saben? Aquí están algunos datos bivote para distinguirlas. Vamos a ver de lo más común es que la lumbalgia inflamatoria normalmente suele ser más insidiosa, ¿sí? Mientras que la lumbalgia mecánica, es decir, si el paciente tiene alguna vértebra, alguna contusión o algún trauma, solamente va a tener una presentación más aguda. La duración de los síntomas va a ser la inflamatoria más de 3 meses, mientras que la mecánica suele ser con un curso más corto. La dolor a la articulación, a las palpaciones sacroiliacas va a ser frecuente. Habitualmente estos pacientes tienen pérdida de la movilidad en todos los planos, a diferencia de la lumbalgia mecánica, y la expansión torácica es un dato pivote que nos ayuda a saber si el paciente tiene o no esta enfermedad. Usualmente los pacientes con lumbalgia inflamatoria son inusuales los déficits neurológicos, es decir, la debilidad, la neumociática o el dolor de tipo neuropático es más posible que se presente en la lumbalgia de tipo mecánico. ¿Qué maniobras vamos a encontrar en la exploración física? Vamos a encontrar, vamos a tener que valorar la distancia occipucio-pared y clavo-pared, expansión torácica, el test de Schober modificado, el test de Gansley, la compresión pélvica y el test de Patrick. ¿Leyeron alguna de estas maniobras? ¿No? ¿Me ayudas un poquito? Pon tu espalda aquí por la rodillas. Nuevamente, entonces, en esta enfermedad, la distancia o la columna, tanto cervical como lumbar, van a estar afectadas en su movilidad. Entonces, es muy importante siempre medir la distancia occipucio sobre la pared. Habitualmente, esta distancia, si nosotros la medimos, le pedimos al paciente que pegue su cabeza a la pared. La distancia occipucio-pared suele ser de 0 centímetros, ¿sabe? El paciente con espondilitis no va a poder moverle, entonces encontramos distancias de 10 o 20 centímetros. La distancia trago-pared también, actualmente, ¿cuál es el trago? ¿El trago? La distancia trago-pared actualmente es de 15 centímetros o más. Los pacientes con espondilitis tienen hasta 20 o 30 centímetros, igual por la falta de movilidad. Solemos medir la expansión torácica con una cinta métrica de las tetillas, un espacio más hacia abajo, le pedimos al paciente que respire. ¿Sí? Habitualmente tiene que haber una expansión de la cinta mayor a 4 centímetros, ¿verdad? Si no hay limitación en la expansión torácica. El test de Schober modificado lo vamos a valorar, si quieren un paso hacia frente. Sí, el test de Schober le vamos al paciente a pedir que sin doblar rodillas, primero trazamos una marca de donde son los orificios de Venus, que eventualmente suele estar a nivel de la cuarta vértebra lumbar. 1 centímetro más abajo vamos a poner una raya con un marcador. Después medimos una línea de 15 centímetros hacia arriba y trazamos otra raya. Normalmente cuando el paciente se flexiona su columna, esa línea probablemente tiende a incrementarse, ¿sí? Si el paciente no tiene un incremento de 5 centímetros o más cuando haga la flexión, hacia abajo, tocar tus pies. Normalmente la flexión debe ser más de 25 centímetros, ¿sí? Entonces si no se incrementa más de 5, es decir, como 2 a 20, el paciente tiene un test de Schober modificado normal. La compresión pélvica consiste en acostar al paciente, le palpamos a nivel del trocánter, lo que es la pelvis, y hacemos una compresión hacia abajo de la pelvis, y esto suele desencadenar dolor en las articulaciones sacroiliacas. El test de Patrick, le pedimos al paciente que haga un 4,
puede ser acostado. Y igual fijamos la pelvis de un lado y con la otra empujamos la rodilla hacia atrás, ¿sale? Esto va a desencadenar dolor de la articulación sacroiliaca y sale un test de Patrick positivo. Y en el test de Ganslen es una maniobra similar, el paciente acostado sobre una mesa que hace su pie hacia afuera, deja que caiga el pie, y si este mal momento, al momento de dejar caer el pie, desencadena dolor, en la sacroiliaca es un test positivo. ¿Sale? ¿Dudas de estas maniobras? ¿No? Son fáciles, ¿no? Este es el test de Schober modificado. Vemos el test de Schober normal, lo hacemos a 10 centímetros, mientras que el test de Schober modificado lo hacemos a 15 centímetros. Sí, es básicamente lo mismo. Después al paciente que flexione y tenemos que ver una expansión. Este sería el test de Patrick, les comentaba. Hacemos un 4 sobre la mesa, fijamos la pelvis, la comprimimos y eso desencadena dolor. Y el test de Ganslen, le ponemos al paciente que deje caer su pie y esto desencadena dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, que estaríamos unos a este nivel. Bueno, ya les he comentado a ustedes que el dato pivote va a ser la inflamación de la entesis, pero que la entesis va a ser el sitio de inserción del ligamento, tendón o cápsula articular al hueso. ¿Sí? Después del anquilosante, el proceso inflamatorio inicial va a involucrar la entesis, seguido por formación de hueso nuevo o por fibrosis. Entonces, todo el proceso inflamatorio inicial va a iniciar a ese nivel. ¿Dónde encontramos entesis? Pues en las articulaciones sacroiliacas, estructuras ligamentosas de discos intervertebrales, cresta ilíaca, trocánteres, patela, clavículas, calcáneos, cápsulas, ligamentos intraescapulares, articulaciones sinoviales, articulación manubrio-esternal, sínfisis de pubis, ligamento de trozo espinoso. Entonces, todos estos entesis se pueden inflamar en la enfermedad de la espondilitis. ¿Qué hay en cuanto a la función periférica? Las articulaciones periféricas se afectan hasta un 30%. ¿Sí? Entonces, las caderas y los hombros van a ser los más afectados y van a ser los que van a tener un peor pronóstico. En la articulación externo-clavicular también se puede afectar, la articulación temporomandibular, glioaritenoides, sínfisis de pubis, torácicas, cortovertebrales, esternocostal y manubrio esternal. Prácticamente se puede afectar cualquier articulación. Para recordar, además de las manifestaciones articulares, la espondilitis te puede dar manifestaciones extraesqueléticas. ¿Sí? ¿Leyeron alguna vez que pueda? Es la más común. Es lo más común la uveitis, ¿verdad? ¿Y qué será la uveitis? Inflamación de la uvea, que en general tiene 3 porciones. Podemos dividir uveitis posterior, uveitis media y uveitis anterior. En esta enfermedad lo que suele encontrarse más es una uveitis media, que afecta al iris y los cuerpos ciliares, ¿verdad? Entonces es lo más común. Pero hay una regla mnemotécnica, viene en este libro que es el de Secretos de Reumatología, haciendo referencia a la enfermedad que se llama Ang-Spont, ¿sí? Que aún las letras en inglés nos ayuda a recordar cuáles son las manifestaciones extraesqueléticas más comunes. Así para la clase se las ¿vale? No. Esta igual se las dejo a la clase para que luego la repasen. De la A es por insuficiencia aórtica, ¿sí? Los pacientes de un 3 hasta un 10% va a tener alguna inflamación de la aorta. Actualmente suele haber aortitis ascendente, anormalidades en la conducción cardíaca hasta un 9%, disfunción diastólica, pericarditis o enfermedad isquémica cardíaca. La N sería por neurológicas, que podemos encontrar subluxación de la articulación atlantoaxial, síndrome de Caudequina, aracnoiditis espinal, fracturas espinales con mielopatía de C5, CC, CC7 y osificación de ligamentos. La K sería por kidney. Podemos encontrar esta enfermedad, lo que es la amiloidosis secundaria, que es una enfermedad muy rara, en la cual se depositan cadenas de amiloide, ¿sí? Y puede darnos nefropatías por depósito, inclusive enfermedades como Alzheimer, ¿sí? La nefropatía por IgA, por depósito de IgA, y prostatitis crónica. Ese sería por spine, ¿sí? Podemos encontrar en estos pacientes fractura cervical, estenosis o osteoporosis de columna. La P sería por pulmón, aunque es una manifestación extremadamente rara, puede haber fibrosis en el lóbulo superior y cambios restrictivos al momento de hacer pruebas de funcionamiento pulmonar. La O sería por oculares, ya lo mencionamos ustedes, uveitis aguda anterior y media, hasta un 25 a un 30% de los casos.
N por nefropatía, nuevamente nefropatía por IgA o nefrolitiasis, y la D sería por discitis o inflamación de los discos intervertebrales en la columna, toda la columna, que se conoce como lesiones de Anderson. Eso lo vamos a ver ahorita por resonancia magnética. Además de esto, y que no viene en la regla mnemotécnica, también suele haber muy frecuentemente manifestaciones gastrointestinales. De hecho, los pacientes en las autopsias se han encontrado hasta un 30-60% de colitis microscópica asintomática o lesiones de tipo enfermedad de Crohn, principalmente en aquellos que tienen colitis o afección periférica. Bueno, ¿qué pasa con el HLA-27? Como ya han mencionado, hay varias teorías acerca de por qué el HLA da la enfermedad. Vamos a tener que este gen se va a encontrar hasta el 90% en los pacientes blancos con espondilitis y hasta un 50-80% en otras razas como la raza hispana. Su prevalencia global en pacientes sanos es hasta el 9% y ya hemos visto que te confiere un riesgo de 50 a 100 veces más para desarrollar la enfermedad. Del HLA-27 hay hasta 59 subtipos. El principal va a ser el 270159 y 2705, que van a ser los más prevalentes. Otros que son menos frecuentes van a ser el 2706 y el 2709 y tienen menor asociación con la enfermedad. Esta enfermedad, hasta un 60 o un 75% se va a encontrar en concordancia en gemelos homocigotos y hasta un 12 o 25% en misigotos. La genética entonces de esta enfermedad va a contribuir hasta un 90% y de este 90% hasta un 30-40% está asociado solamente al HLA-27. Otros genes implicados, ¿de dónde le llevan el tema de Harrison? Yo lo leí en un estado Farreras. ¿Hablaban sobre estos genes? Sí, sí, lo mencionaba. Lo mencionaba era uno y el dos también. Ok, estos genes también están implicados en la asociación genética con la enfermedad. Habitualmente son proteínas del retículo endoplásmico, por eso LR, ¿sí? Que son proteínas que se encargan del plegamiento de las cadenas del HLA-27. Finalmente, todas las moléculas del HLA y todas las proteínas tienen una estructura de plegamiento, ¿no? Están plegadas, y si hay alguna alteración en ese plegamiento gracias a esta expresión de proteínas, entonces se expresa un HLA-27 anormal y de esa manera se le conoce como anormal por el organismo. El receptor de interleucina 23, esta es una de las citocinas que tiene un mayor papel en esta enfermedad, un rol patogénico importante. De hecho, ya hay moléculas, medicamentos biológicos que tratan de bloquear el receptor de la interleucina 23 por la patogénesis que confiere esta enfermedad. En el HLA, solo el 2% era mencionado, con los 27 positivos van a desarrollar la espondilitis, y este riesgo se va a incrementar hasta un 20% si hay un familiar de primer grado. La prevalencia no sabe por qué, pero va a disminuir cerca del Ecuador, desde un 15% en el norte hasta menos del 1% cerca del Ecuador. Bueno, pero ¿cuándo vamos a solicitar este gen? ¿Sí? Realmente no siempre va a ser necesario. Por ejemplo, nosotros no tenemos disponible, pero la mayoría de los pacientes, y no es tan caro, sale como 600 pesos más o menos. Entonces, relativamente es barato. La mayoría de los pacientes con espondilitis se pueden diagnosticar con la historia física, clínica, una historia clínica de lumbalgia, inflamatoria en un paciente joven, exploración física con dolor, palpaciones sacroiliacas o alteraciones en la movilidad, y una radiografía que te muestra una celulitis, pues ya no vas a necesitar la HLA-27. O sea, ese paciente tiene espondilitis anquilosante. Hasta un 75% además de los pacientes van a tener elevación de reactantes que son económicos, son muy accesibles, como la velocidad de sedimentación globular o la PCR, y si están positivos van a ser un dato de mal pronóstico al inicio de la enfermedad. Ya hemos dicho que en cuanto al laboratorio van a ser negativos a antinucleares y a factor reumatoide, y una IgA elevada se puede presentar en nefropatía por IgA en esta enfermedad. ¿Ya leyeron algo de AR? ¿Artritis reumatoide? Más o menos. ¿Saben qué es el factor reumatoide? Sí lo vi, pero no sé qué es. ¿Cómo le entienden el factor reumatoide? O sea, es una expresión genética, ¿no? Que es lo que te da que se propensa a la enfermedad. Este es un anticuerpo, ¿sí? Es un anticuerpo
se está positivo hasta en 3/4 partes de pacientes con artritis reumatoide, ¿sí? Sin embargo, hay un montón de enfermedades, vamos a ver en la clase de artritis reumatoide, que te pueden dar un factor reumatoide positivo, ¿sí? Entonces, no es exclusivo para el diagnóstico de artritis reumatoide. Esta enfermedad suele ser negativo. ¿Qué sucede con el factor reumatoide? Es una inmunoglobulina, es un anticuerpo, comúnmente es una IgG dirigida contra la función FC, es decir, la función constante de una inmunoglobulina M. ¿Sí se acuerdan cómo está la discusión de las inmunoglobulinas? Como una Y. Entonces tiene una fracción FC y tiene dos antenitas aquí, que son las regiones variables. Entonces, ¿qué hace este factor reumatoide? Habitualmente es una inmunoglobulina que siempre es IgG, que va y se le pega a la función constante de una inmunoglobulina M y le hace o cambia su estructura, entonces por eso se producen anticuerpos contra esa proteína, entonces eso se llama factor reumatoide. Entonces aquí va a estar negativo. ¿Cuál va a ser el rol en la patogénesis del HLA-27? Como han mencionado ustedes, hay varias teorías. Se cree que la infección con un microorganismo no conocido hasta la fecha, ya han mencionado ustedes algunos que están propuestos, o la exposición de un antígeno no conocido en un individuo genéticamente susceptible, es decir, que es HLA-27 positivo, va a resultar en la expresión clínica de las conductas anquilosantes. Las hipótesis hay varias, hay 4 básicamente. Se dice la primera que hay una hipótesis del péptido artritogénico, ¿sí? Es un péptido que no se conoce, pero tiene la capacidad de desencadenar una respuesta autoinmune según el HLA-27 y después es presentado sobre las CD8 citotóxicas, lo que ya comentaba. La segunda teoría es la de mimetismo molecular. El mimetismo es que se confunden las secuencias moleculares de algunas proteínas propias del organismo y algunas del HLA y se conoce como extraño. Entonces, entre secuencias o epítopos de un microorganismo y una porción del HLA. Entonces, el organismo lo reconoce como anormal y empieza a producir anticuerpos. La otra es la de cadenas pesadas libres del HLA, se van a unir con una beta-2 microglobulina, que es una proteína también de membrana, y desencadena la activación de células natural killer, liberación de interleucinas inflamatorias como interleucina 17 o el TNF. Y finalmente, la cuarta teoría, o la hipótesis, es que proteínas no plegadas del HLA-27 causan liberación de interleucina 23, que da 1, y activación de las TH17, que van a causar finalmente inflamación. Aquí ven un esquema de ustedes de las teorías, como en una de ellas el HLA se cree, este es el HLA, se cree que une o forma un complejo trimolecular con una proteína que se llama beta-2 microglobulina, con el antígeno, y esto es algo obviamente anormal, se presenta a las células CD8 y causa autoinmunidad e inflamación. La otra es que hay unas cadenas libres del HLA, traen aquí un HLA, como sobra otra cadena libre, que causan la unión de homodímeros, y esto va a desencadenar una respuesta anormal por naturas killers, células T y linfocitos B. La otra es que dentro del núcleo celular hay un no plegamiento de las moléculas, y de esta manera desencadena la activación de las TH17. Bueno, así como resumen, entonces, si tenemos nosotros un paciente que tiene un componente genético con HLA-27, ERAP, alteraciones en el receptor de interleucina 23, con una alteración en la microbiota intestinal, como ocurre en la enfermedad de Crohn, una alteración en la piel, como ocurre en la psoriasis, o algún otro tipo de infección, por clamidia, etc. Esto va a causar exposición de microbios, estrés mecánico. El desencadenante va a ser el microbio, va a causar inflamación con sacroiliitis, espondilitis, entesitis, y finalmente el proceso de reparación de ese daño es lo que va a formar los indesmofitos y la columna endotelial. Entonces, ahí estará englobado todo lo que es la fisiopatología. Dicen que no, todavía no llegan rayos X, ¿verdad? No. Vamos a tratar de hacer una manera muy sencilla para que se enseñe a identificar lo básico que puede ser rayos X. Lo clásico que vamos a encontrar, y lo hemos mencionado en la clase completa, es sacroiliitis del lado ilíaco de la articulación. Eventualmente la sacroiliitis suele ser bilateral y simétrica, inicialmente va a involucrar los 2/3 inferiores, ¿sí? Y algunos datos ya tempranos que podemos observar más bien por resonancia van a ser erosión en el lado ilíaco y algo muy importante que va a ser el edema óseo sin la presencia todavía de erosiones. Conforme avance la enfermedad, se va a causar un pseudo ensanchamiento de la articulación
conformación de hueso esclerótico y finalmente la fusión. A nivel de la columna vertebral podemos encontrar algunas lesiones de reparación y edema óseo que se llaman lesiones de Romano, que son esquinas brillantes en la radiografía, con encuadramiento. O sea, ustedes, si van perdiendo el cuerpo vertebral, las esquinas, se forma un cuerpo vertebral cuadrado que normalmente tiene depresiones tanto superiores como inferiores, sin desmofitos y finalmente la caña mambo. Entonces son la secuencia de eventos. Hay algunos grados de sacroilitis de todos los hospitales de Nueva York. En la radiografía vamos a encontrar que ustedes pueden describir radiografías del 0 al 4. La 0 va a ser normal, la 1 va a ser con sospecha de sacroilitis, la 2 con una mínima sacroilitis, 3 moderada y la grado 4 finalmente va a ser una agilosis o fusión. Entonces vean aquí, es una radiografía simple de pelvis, ¿sí? En la cual vamos a encontrar, tratando de explicar así de forma básica, esta es la parte final de la columna vertebral, ¿sí? Aquí en el último cuerpo vertebral, que es una quinta lumbar, y aquí empieza a verse el sacro, ¿sale? Entonces la parte baja de la espalda. Nuevamente, la articulación sacroiliaca, ustedes la ven aquí, ¿sí? Aquí está el sacro, aquí está el hueso ilíaco, y normalmente esto se debe haber conservado en su espacio. Esta es la articulación sacroiliaca. Fíjense ustedes, traten de comparar cómo del lado derecho se observa un pseudoensanchamiento. Normalmente no se debería ver tan ancha la articulación. Y vean este lado. ¿Se ve esto igual que este? ¿No? Entonces en rayos X hablan de radiopacidades o radiolucidez, ¿verdad? Entonces, radiopaco se refiere a lo blanco, radiolúcido se refiere a la densidad aérea, ¿verdad? Entonces, aquí se ve una imagen radiolúcida en la cual está completamente fusionada la articulación, ¿vale? Entonces, realmente no es tan difícil de identificar. Ya la práctica es un poquito más difícil, influye mucho la calidad de las radiografías, etc. Vean cómo ustedes, en un paciente en el cual, si ustedes toman una radiografía lo observan normal, pero tienen la sospecha clínica importante, hay que pedirle siempre una resonancia magnética, que es la imagen que vemos de este lado. A diferencia de radiolucidez y radiopacidad, en resonancia magnética se habla de hipointensidad o hiperintensidad. ¿Sí? Hiperintensidad se denomina a todo lo blanco e hipointensidad a lo negro, ¿sí? Entonces vean ustedes del lado derecho, ¿sí? Como la articulación, que normalmente en la radiografía ustedes la suelen ver regular y simétrica, que se observa irregular. ¿Se alcanza a ver? Como mordida, ¿no? ¿Se alcanza a ver así? Estas son erosiones. Son erosiones y el espacio suele pseudoensancharse por la destrucción, el proceso de reparación. Además, vean ustedes, donde no está la articulación, donde no hay inflamación, como se ve un hueso normal, y donde está la articulación se observa un hueso anormal con zonas hiperintensas, observa blanco, ¿sí? Esto habla de edema óseo, lo que denominan edema óseo en la resonancia magnética, y habla de inflamación activa. Entonces aquí hay inflamación, del lado izquierdo ni se diga, comparen este lado con este, ¿sí? Está todo hiperintenso debido a la inflamación aguda que hay en ese paciente. ¿Quieren saber otras imágenes de resonancia? Están señaladas aquí algunas zonas. Esta es una secuencia especial que se llama secuencia STIR en la resonancia. Es una secuencia con supresión de grasa, es decir, toman la articulación, le quitan, hacen cortes quitándole toda la grasa para que se alcance a ver mejor la articulación y se observan estas zonas hiperintensas que hablan de qué? De edema óseo. Aquí se ve edema óseo, que es el proceso de inflamación activa. Aquí hay producción de interleucinas, principalmente 17, 23, y hay leucocitos, principalmente CD8 citotóxicos, atacando esta articulación. O sea que hay edema óseo, a diferencia del lado contralateral, donde se observa normal. El imagen del otro lado es básicamente lo mismo, se observa edema óseo. Las radiografías, ustedes pueden observar los cuerpos vertebrales, algunas lesiones características de esta enfermedad. La primera de ellas, en la columna vertebral, son las lesiones de Romano, ¿sí? Que son las esquinas brillantes. Comparen esta esquina con estas esquinas. Con todo esto. ¿Sí la ven? Las brillantes, que es una zona también como de edema óseo y que habla de inflamación, y suele haber lo que se llama acuadramiento de los cuerpos vertebrales, ¿no? Cómo se pierde la morfología normal y prácticamente se forma un cuadrado. Este es un proceso temprano de evolución de la enfermedad.
Finalmente, si esto dejamos que progrese, el paciente no se trata, suele aparecer lo que se llaman sindesmofitos, que son puentes óseos desde aquí en la área de inflamación. El cuerpo trata de repararlo y en ese proceso de reparación hay calcificación y hay formación de sindesmofitos que van a formar puentes óseos entre cada uno de los cuerpos vertebrales. ¿Cuál va a ser el resultado final? Esto. Traten de identificar los cuerpos vertebrales ahí. No se observa, ¿verdad? O sea, está como un solo cuerpo. Esto que se conoce caña de bambú. ¿Saben? Ahorita vamos a, creo que tenemos otra imagen de caña de bambú, pero aquí hay sindesmofitos importantes en toda la columna. No alcanza de diferenciarse entre un cuerpo vertebral y otro. En una etapa